La tarde se deslizaba suavemente hacia el anochecer y la luz dorada del sol filtraba a través de las cortinas de encaje de mi cocina, tiñendo el suelo con un resplandor cálido. Estaba cortando manzanas para una tarta cuando escuché el timbre de la puerta. Era más temprano de lo que esperaba. Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la puerta. Allí estaban mi hijo Michael y su esposa Sabrina. Michael sonreía de oreja a oreja con los brazos extendidos. «Hola, mamá», dijo abrazándome como si no nos hubiéramos visto en años. En realidad solo habían pasado unas semanas. Detrás de él, Sabrina impecable como siempre. Su traje color beige oscuro se ajustaba perfectamente a su figura esbelta, y ni un solo mechón de su cabello castaño ceniza se movía fuera de su lugar. Me dedicó una sonrisa educada y me besó en la mejilla con suavidad. «Qué gusto verte, Helen», dijo con una voz tan suave como la seda, pero tan distante como siempre. «Pasa, pasa», respondí. «Acabo de hacer una tarta». Al entrar algo en su energía me desconcertó. Era demasiado brillante, demasiado ensayada. No lograba identificar qué era exactamente, pero algo no estaba bien. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la tarta aún caliente con el aroma a canela llenando el aire. Michael tomó un trozo casi de inmediato mientras Sabrina rechazaba el suyo. «Estoy tratando de reducir el azúcar», dijo sonriendo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. La conversación se deslizó por la pequeña charla habitual. Michael mencionó algo sobre su trabajo de consultoría. Sabrina habló de un evento de catering que su empresa había conseguido recientemente. Y entonces llegó lo inevitable. «Mamá», dijo Michael dejando el tenedor sobre el plato. «Hemos estado hablando últimamente y estamos preocupados. La casa ya está siendo un poco grande para ti, ¿no crees?». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Lo miré luego a Sabrina, que había doblado las manos sobre la mesa, y me ofrecía una mirada ensayada de preocupación. «Me estoy manejando perfectamente bien», respondí. Pero en ese momento supe que había algo más profundo y sobre todo algo que aún no estaba preparada para enfrentar. Esa noche, mucho después de que Michael y Sabrina se marcharan, me quedé en la sala con una taza de Earl Grey, dejando que el silencio me envolviera. Miraba el arbusto de jazmín a través de la ventana, aquel que Walter había plantado en nuestro 200º aniversario. Estaba en plena floración con sus flores blancas brillando bajo la luz del porche. Walter Arliss, mi esposo durante 47 años, un hombre que nunca alzó la voz, que prefería los hechos a las fanfarrias y que tenía una habilidad asombrosa para predecir los movimientos del mercado, como si tuviera una bola de cristal. Pero la única indulgencia que se permitía, además de sus crucigramas semanales, eran los relojes. Solía decir que un buen reloj no solo medía el tiempo, lo llevaba. Walter tenía una colección modesta pero cuidadosamente seleccionada. Podíasete hablar durante horas sobre calibres y complicaciones, sobre la artesanía suiza, sobre marcas cuyos nombres nunca pude pronunciar bien. Pero su favorito por mucho era el reloj de bolsillo Vacheron Constantin. Lo compró en una subasta en Ginebra durante un viaje de negocios. Nunca supe cuánto pagó por él. Nunca me lo dijo, lo cual era raro en él. Lo mantenía apartado del resto de la colección en una caja forrada de terciopelo, dentro del armario de nuestro dormitorio. No lo mostraba, ni siquiera lo había puesto en marcha, casi como si fuera algo sagrado. Después de su muerte hace 3 años, no pude abrir esa caja durante meses, y cuando finalmente lo hice, el reloj estaba tal y como lo había dejado, silencioso, pesado, digno. Ahora, sin embargo, me encontraba pensando en ese reloj más de lo habitual.
¿Por qué Michael había preguntado de repente por la colección? ¿Por qué Sabrina mencionó los objetos antiguos con tanto interés casual? No quería ser paranoica. Pero cuando personas que rara vez visitan comienzan a interesarse por cosas en las que nunca se habían fijado antes, generalmente no es por una buena razón, porque te extrañan. A la mañana siguiente no podía quitarme esa sensación de inquietud. Me abrazaba como la humedad del verano sutil, pero constante. Después del desayuno subí las escaleras a mi habitación más por instinto que por lógica. Abrí el armario y busqué detrás de las sábanas dobladas, donde siempre había estado la caja de terciopelo de Walter. Mis dedos rozaron la madera. La saqué. La caja estaba más ligera. Abrí la tapa. Mi aliento se cortó en mi garganta. El Vacheron Constantin había desaparecido. Las demás piezas seguían allí: el reloj Hamilton Railroad, el Omega, con el cristal agrietado, incluso el viejo Elgin, que nunca usaba, pero el Vacheron, el orgullo de Walter, ya no estaba. Me senté en el borde de la cama, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Y esto, no había mirado la caja en semanas, tal vez un par de meses, pero sabía que ese reloj estaba allí. Recordaba haberlo revisado la última vez que limpié el armario. No se trataba de un olvido. Alguien lo había tomado. Y las únicas personas que habían estado en la casa últimamente eran Michael y Sabrina. Sentí una oleada de náusea. ¿Podría mi propio hijo hacer algo así? ¿Podría entrar en mi casa, sentarse en mi mesa, comer el pastel que había hecho yo misma y robarme algo? Cogí el teléfono y llamé a Joanne Miller, mi vecina y querida amiga. Ella contestó al segundo tono. «Lo tomaron», le dije sin ni siquiera saludarla. «¿Qué tomaron el Vacheron de Walter?» «Ya no está». Hubo una pausa. «¿Estás segura?» «Tan segura como estoy de que eres la única persona en quien confío ahora mismo». Se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que fueron ellos? No quiero creerlo. Pero ¿quién más podría saberlo? Iré para allá. Cuando Joanne llegó, nos sentamos en la cocina, la tetera entre nosotras sin tocar. Ella escuchó, mientras le contaba todo: la visita, el pastel, la conversación sobre los objetos antiguos. No pidieron dinero, no pidieron ayuda. Simplemente aparecieron y preguntaron por el reloj. «Parece una trampa», dijo Joanne frunciendo el ceño. «¿Qué vas a hacer?» No tenía respuesta. Lo único que sabía era: esto no iba a dejarlo ir. No esta vez. Al día siguiente tomé una decisión. No iba a acusar a nadie sin pruebas, pero tampoco iba a quedarme esperando respuestas. Así que llamé a Liam Grayson, un viejo amigo de Walter y el único hombre en Charleston en quien confiaba con los relojes antiguos. Su tienda, Grayson Timepieces, estaba ubicada en una esquina tranquila del centro, con paredes de madera y un aroma a cuero viejo y latón. Liam conocía a Walter desde sus días universitarios y con el tiempo habían intercambiado consejos sobre relojería, como chicos intercambiando cartas de béisbol. No le conté mucho por teléfono, solo le pregunté si podía pasar. Me esperaba detrás del mostrador de vidrio con las gafas de lectura bajas en la nariz. «Necesito tu ayuda», le dije. «Alguien te trajo un Vacheron Constantin recientemente». Frunció el ceño. «Sí, hace unos días una pareja joven dijeron que era una pieza heredada». Tragó saliva. «El hombre dijo que se llamaba Michael Arliss Liam». Asintió lentamente. «Sí, ¿por qué?» «Es mío», dije en voz baja. «Me lo robaron de mi casa». Parpadeó y luego caminó hacia la parte trasera. Unos momentos después, regresó con una caja de terciopelo azul oscuro. Cuando la abrió, ahí estaba. El reloj de Walter.
Mi respiración se detuvo. Liam estudió mi rostro. «Hay algo más, Helen». Cuando inspeccioné el mecanismo encontré un panel oculto en la parte trasera de la caja. Casi lo paso por alto, nunca había visto nada igual. Me entregó el reloj señalando una pequeña costura cerca del borde interior con un suave toque. El panel se deslizó, revelando un compartimento tan pequeño como una caja de cerillas. Dentro había una pequeña fotografía envejecida y una llave delgada y ornamentada. La foto mostraba ya a una joven con ojos oscuros y una expresión solemne, mirando directamente a la cámara. En el reverso, con la caligrafía inconfundible de Walter, decía «Catherine, 1962». «Perdóname», la miré fijamente atónita. Leon colocó una mano suavemente en mi hombro. «No les dije nada a tu hijo. Les dije que necesitaba más tiempo para autenticarlo». «Gracias», susurré. 1000 preguntas zumbaban en mi cabeza. ¿Quién era Catherine? ¿Qué había hecho Walter que necesitaba perdón? ¿Y qué abría esta extraña pequeña llave? Ya no era solo un reloj. Era un mensaje de Walter. Aquel reloj, la fotografía y la llave descansaban sobre la mesa del comedor, cuidadosamente dispuestos, pero yo no sabía exactamente qué estaba mirando. No se trataba ya de objetos perdidos. Ahora todo giraba en torno a secretos. Los secretos de Walter. La llave era pequeña, anticuada, con un lazo delicado, un surco intrincado. Algo de otra época. No era una llave de casa ni de una caja de joyas. Parecía pertenecer a algo oculto. Algo que debía ser protegido. Me quedé mirándola durante largo rato sin saber qué hacer con ella. Recorrí la casa perdida en mis pensamientos, dejando que los recuerdos me guiaran. La oficina de Walter. No había vuelto allí desde su muerte. No podía tocar sus cosas. Su escritorio aún tenía sus bolígrafos favoritos. Las estanterías llenas de libros con sus anotaciones a lápiz. El polvo se había sentado suavemente sobre todo, como si el tiempo también se hubiera detenido allí. Avancé lentamente con respeto, dejando que mis dedos rozaran los lomos de los viejos libros. Fue entonces cuando me detuve frente al gran cuadro de paisaje marino que colgaba sobre su escritorio. Lo había comprado en un viaje a Maine. Me dijo que le recordaba las posibilidades que el futuro ofrecía. Pero hoy, para mí ese cuadro representaba algo completamente diferente. Ocultación. Lo retiré con cuidado. Detrás de él solo había paneles de yeso beige hasta que lo vi. Un rectángulo tenue, apenas visible bajo la luz tenue. Mi corazón comenzó a acelerarse. Pasé la mano por la superficie hasta encontrarlo un pequeño agujero, casi invisible. Agarré la llave y la inserté. Giró. Con un suave clic, el panel se abrió. Dentro había un folder de cuero atado con una cinta. Mis manos temblaron al desatarla. Lo primero que vi fue un documento titulado Última voluntad y testamento de Walter C. Arliss. Pero no era el mismo testamento que había leído en la oficina del abogado 3 años atrás. Este estaba fechado 6 meses antes de su muerte. Mis ojos siguieron la página. Me dejó la casa, las cuentas y la mitad de las acciones de la empresa tal como esperaba. Pero luego vi algo que no esperaba. A mi hija Nina Rowan le dejo el 30% de mis acciones en Arliss Financial y el contenido de la caja de seguridad 114 en Crescent First National. Hija. Mi visión se nubló. Walter tenía una hija. Su nombre era Nina. El nombre no significaba nada para mí hasta que giré la página y encontré un segundo sobremarcado para Helen. Si algo sucediera. Dentro había una carta escrita a mano por él.
Cada palabra que leía hacía que el suelo bajo mis pies temblara como si mi mundo estuviera desmoronándose. Walter había guardado un secreto no solo del mundo, sino de mí. Una hija de una relación que tuvo mucho antes de que nos conociéramos. Una hija a la que había apoyado en silencio durante décadas. Una hija de la que nunca tuvo el valor de hablarme. Y ahora, después de tantos años, ella estaba en su testamento. Y yo tenía que decidir qué hacer con la verdad. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama con las cartas a un lado, las palabras repitiéndose en mi mente una y otra vez. Perdóname, quería protegerte. ¿Pero protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿Del dolor de saber que no fui la única mujer en su vida que importaba? Al amanecer ya había tomado una decisión. Llamé a Michael. Michael, necesitamos hablar, le dije. Tú y Sabrina. Esta noche, a las 7. Él sonó dudoso. ¿Está todo bien? Es importante. Llegaron a la hora vestidos como si fueran a una gala benéfica, en lugar de estar en el salón de su madre. Yo ya había preparado té y galletas, no porque esperara cortesías, sino porque algunas verdades se tragan más fácilmente con algo caliente entre las manos. Nos sentamos frente a frente, el silencio era ensordecedor. Sí, hablé con Leon Grace, comencé. Michael se tensó, Sabrina ni siquiera parpadeó. Me mostró el reloj. El reloj que tomaste de mi casa. No tomé nada, dijo Michael demasiado rápido. Lo ignoré. Dentro de ese reloj había un compartimento oculto y en él una fotografía y una llave. La fotografía era de una mujer llamada Catherine. Y la llave, hice una pausa. La llave abría un panel oculto en el estudio de tu padre. Detrás de ese panel encontré una carpeta. Dentro había un Nuevo Testamento, fechado 6 meses antes de su muerte. Los ojos de Sabrina se entrecerraron. El rostro de Michael se puso pálido. ¿Un Nuevo Testamento?, repitió. Sí, en él Walter dejó el 30% de las acciones de la empresa a alguien llamada Nina Rowan. Su hija, tu media rama, mi hermana. Michael golpeó la mesa con la mano. Eso es ridículo. Papá no tenía una hija. Sí la tenía, dije con calma. Y tú lo sabías. Por eso robaste el reloj. Estabas buscando la llave. Querías destruir lo que se escondía. Querías enterrar la verdad. Sabrina habló ahora a su tono frío. No puedes probar nada de eso. Tengo la carta. Tengo el reloj. Tengo el testamento. Y ya he hablado con el abogado. Michael se levantó caminando de un lado a otro. ¿Y qué vas a permitir que esta mujer, esta extraña, se quede con una parte del legado de nuestra familia? No es una extraña, respondí en voz baja. Es la hija de Walter, y esto es lo que él quería. No puedo ir en contra de su última voluntad, aunque duela, aunque sea difícil. Sabrina miró a Michael, luego a mí. Ya has tomado tu decisión, ¿verdad? Sí, respondí. Y en ese momento sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. Al día siguiente de la confrontación desperté con una quietud que se sentía diferente, no pesada ni vacía. Simplemente clara. Me paré frente a la ventana mirando hacia el jardín. El jazmín seguía floreciendo estrellas blancas sobre hojas verdes. A Walter le encantaba esa vista. Pero para mí ahora contenía capas de belleza y dolor. Me preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina. Era hora de hacer algunos cambios. Llamé a un agente inmobiliario. Estoy pensando en vender mi casa, le dije. Quiero algo más pequeño, un lugar donde pueda caminar al mercado. Tal vez algo cerca del Museo de Arte. Por la tarde ya teníamos una cita programada para el fin de semana. Luego llamé a Joan. Lo voy a hacer, le dije.
Voy a dejar este lugar. ¿Estás segura?, preguntó con suavidad, tan segura como jamás lo has estado. Es hora. No huía, no me estaba retirando. Estaba eligiendo la paz. Durante años me quedé en esa casa porque pensaba que ahí vivía el recuerdo de Walter. Pero me di cuenta de que su recuerdo vivía en mí. En la manera en que preparaba el té, en el aroma del jazmín, en el tic del viejo reloj sobre la chimenea. Dejar ir la casa no era una traición, era supervivencia. Comencé a ordenar los armarios que no había tocado en años. Doné cajas de ropa, empaqué viejas sábanas y regalé muebles que ya no cumplían su función. Cada objeto que dejaba ir era como una respiración liberada después de haberla contenido demasiado tiempo. Michael llamó una vez. Me preguntó si había reconsiderado. Dijo cosas como que estaba actuando precipitadamente y que podíamos llegar a un acuerdo. No me llamaba por preocupación, sino porque veía cómo su control se desmoronaba. No contesté. Ya no le debía ninguna explicación. Por primera vez en décadas vivía para mí. Y eso se sentía como el sol acariciando mi piel. Una semana después, me reuní con Samuel Heller, el abogado de Walter, de toda la vida. Examinó el testamento, la carta, el sobre oculto en la pared y verificó las firmas. «Es legítimo», dijo levantando la vista de sus gafas. «Tu esposo claramente pretendió que esto fuera su última voluntad. Comenzaremos con el proceso de presentación de inmediato». Asentí, y las acciones de la empresa nos pondremos en contacto con Ems Rowan. Su parte se asegurará una vez que el Tribunal de Sucesiones apruebe la distribución revisada. Esa tarde me senté junto a la ventana con la carpeta en mis manos, mirando la foto de Nina y su familia. En la imagen ella estaba de pie al lado de su esposo y 2 hijos. El niño parecía tener unos 10 años, la niña unos 7. Había algo en los ojos de Nina, una fortaleza, una confianza tranquila y algo inquietantemente familiar en su sonrisa. La sonrisa de Walter. No sabía si estaba lista para conocerla, pero sí sabía algo. Ella tenía derecho a saber que se la veía, que su padre, aunque imperfectamente, había intentado enmendarlo. Le pedí a Samuel que se pusiera en contacto con ella a través de canales oficiales sin presión. Solo la verdad. En cuanto a Michael, no había sabido nada de él en días. No estaba segura de cómo sería nuestra relación de ahora en adelante. No sabía si podríamos reconstruir la confianza, pero sabía que ya no me iba a doblar para ganar un lugar en el corazón de mi propio hijo. Esa era una clase de dolor que finalmente había dejado ir. La casa salió al mercado. Una pareja encantadora vino a verla, una profesora jubilada y su esposo, ambos sonriendo, ambos fascinados por el jardín. Hicieron una oferta esa misma tarde. Y así, de un día para otro, comenzó el siguiente capítulo. No perfecto, no indoloro, pero mío. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia o presionado para guardar silencio por mantener la paz, espero que la historia de Helen te recuerde que tu voz importa. Nunca es tarde para hacer una nueva elección. Nunca es tarde para proteger tu paz. Y nunca eres demasiado para la vida que has construido. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si has vivido algo similar o lo estás viviendo ahora, deja un comentario. No estás solo. Leemos cada mensaje y honramos cada voz, especialmente las silenciosas que eligen levantarse.